Pues muy buenas tardes. Iniciamos con este segundo día de actividades de la Cátedra Ruy Pérez Tamayo, que organiza el Colegio Nacional y la Universidad Veracruzana. Les damos la bienvenida a todas y a todos los que se hayan conectado hoy al coloquio El pensamiento científico y humanista de Ruy Pérez Tamayo. Les sugerimos que mantengan apagados sus micrófonos para escuchar correctamente la transmisión. Se encuentra con nosotros el doctor Ruy Pérez Tamayo, titular de la cátedra, y a quien le mandamos un saludo afectuoso. El doctor José Manuel Velasco Toro, coordinador de la cátedra por parte de la Universidad Veracruzana. El doctor Alejandro Frank, miembro del Colegio Nacional, quien nos compartirá la conferencia La historia más bella del mundo, el universo que la ciencia ha develado. Y el doctor Víctor Manuel Alcaraz Romero, con la conferencia Ruy Pérez Tamayo y la medicina experimental. También se encuentra con nosotros la doctora Norma Bagatella Flores, de la Facultad de Física, quien será la moderadora de estas dos conferencias y quien le damos la palabra. Adelante, doctora Norma. Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Muchísimas gracias. Doctor Ruy, buenas tardes. Doctor Alejandro Frank, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Con permiso del doctor Ruy, vamos a dar inicio. Saludo de manera respetuosa a todos los académicos y estudiantes que se encuentran conectados a través de los medios electrónicos para rendir homenaje al doctor Ruy Pérez Tamayo. Debo mencionar que es para mí un gran honor ser moderador de la sesión de hoy. La dinámica de la plática será la siguiente. Al final de las pláticas se leerán las preguntas que se estén haciendo en el chat de la plataforma Zoom o bien a través del canal de Facebook y se darán algunos minutos para responderlas. Nuestro siguiente expositor es el doctor Alejandro Frank, quien presentará la conferencia La historia más bella del mundo, el universo que la ciencia ha develado. Quiero hacer mención de una breve reseña del doctor Alejandro Frank. Él es físico nuclear, realizó sus estudios de posgrado en la Facultad de Ciencias de la UNAM y posteriormente realizó su postdoctorado en el Laboratorio Nuclear de Brookhaven de la Universidad de Yale, en el Departamento de Física Atómica, Molecular y Nuclear de la Universidad de Sevilla y también un postdoctorado en el Laboratorio Nuclear de Ganil. Su producción científica destaca por sus estudios en la mecánica cuántica, teoría algebraica de la dispersión, la óptica, cambios de fase y caos en el núcleo atómico. Es uno de los principales teóricos en el campo de la supersimetría. Ha incursionado en temas de las ciencias de la complejidad. Ha publicado más de 200 trabajos y es autor de varios libros. Ingresó al ICN en 1979. Fue fundador del Centro de Ciencias de la Complejidad C3. Actualmente es miembro del Colegio Nacional desde 2016. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3. Es miembro del Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República. Ha recibido varios premios, entre ellos el premio Manuel Noriega Morales, otorgado por la Organización de Estados Americanos. Recibió la medalla Marcos Moschinsky del Instituto de Física de la UNAM en 1996. Recibió el premio de la Academia Mexicana de Ciencias, el premio Guggenheim Fellow en 1992, y así como el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales en 2004. Es el premio que otorga el gobierno mexicano. Bueno, adelante, doctor. Muchísimas gracias. Bienvenido. Ay, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Saludo a mi queridísimo maestro, colega y amigo Ruy Pérez Tamayo. Y muchas gracias a la Universidad Veracruzana por su invitación a participar en este merecidísimo homenaje. Voy a compartir pantalla
esperemos que esto funcione bien. Quiero decirles que hay un pequeño retraso en la señal porque es muy pesada y quiero, si hay algún problema, pues que me avise la doctora Bagatela Flores para detenerme. Quiero decirles que hoy no hablaré tanto de Rui, sino de su gran amor en la vida, que es la ciencia. Y voy a intentar en estos minutos contarles un poco sobre la ciencia, tanto la ciencia elemental, como la llamo yo, circulando a través de la simetría hacia la ciencia compleja. Y por supuesto dedico esta conferencia, como ya dije, a mi maestro, amigo, colega Rui Pérez Tamayo, un gran hombre de ciencia, y que lo es en el más amplio sentido de la palabra. Porque más allá de su obra, de su increíble, extraordinaria obra, ha dedicado realmente su vida a una ciencia humanista y ha sido el ejemplo de muchas generaciones de científicos. En estos tiempos es particularmente importante seguir su ejemplo. Rui, además de todo esto que se ha dicho de él y que yo no voy a repetir, es un hombre que contagia su alegría, su amor por la ciencia. Como les digo, hoy hablaré sobre la ciencia y quiero empezar por recomendarles un libro muy sencillo, muy, que no es caro, de un trío de científicos de muy alto nivel del Colegio de Francia y que se llama La más bella historia del mundo y que me motivó a llamar así a mi conferencia de hoy. Y es en realidad la narrativa de nuestra historia, la historia de la humanidad en 3 actos: el universo, su nacimiento, la vida, es el segundo acto, y el hombre, el tercer acto. Los 3 científicos del Colegio de Francia son precisamente especialistas en estos 3 temas. Creo que todos estaremos de acuerdo que las preguntas más importantes que nos podemos hacer y que se hizo el hombre cuando se levantó la cabeza hacia el cielo fue: ¿de dónde venimos? ¿Qué somos? ¿A dónde vamos? Y que estas son preguntas que vale mucho la pena plantear. Y se ha buscado respuestas, la humanidad ha buscado respuestas de muchas maneras, y se han creado muchos mitos, religiones para explicarlo. Pero de lo que voy a hablarles hoy un poco es que la ciencia tiene su propia opinión, porque dispone hoy en día de un relato racional de nuestros orígenes. La ciencia ha reconstruido la historia del mundo. De eso trata el libro que les he recomendado. Y voy a empezar hablando de la simetría en la creación artística. Este es, como ustedes ven, la Capilla Sixtina. Quisiera usar la idea de simetría a lo largo de mi charla. Hay muchos ejemplos, por supuesto, de simetría que tienen miles de años y que se han expresado en muy distintas culturas, en Oriente y en Occidente. La ciencia y el arte han tenido también una hermandad, una liga muy importante. Esta es una obra de Juan O'Gorman de 1948, que se llama precisamente Entre la filosofía y la ciencia. Pero
a mí me gustaría presentarles tal vez mi cuadro favorito, que es la Escuela de Atenas, que también es una conexión entre el arte y la ciencia, tiene una perspectiva maravillosa, perfecta, es un cuadro de Rafael pintado en 1510 y que está cumpliendo 510 años y que muestra a los grandes pensadores, a los grandes artistas, a los grandes científicos hasta ese momento y en esa parte del mundo. Y en el centro estaban, siguen estando, Platón a su izquierda y Aristóteles a la derecha. Y, de hecho, yo los interpreto, no todo el mundo los interpreta así, como esta dualidad entre la teoría, el pensamiento, su mano dirigida al cielo, y el experimento. Aristóteles señalando hacia la tierra para decir necesitamos el experimento. En la física, el lenguaje de la simetría y las leyes están sumamente ligados. Solo para dar un ejemplo, aunque no me voy a detener aquí, en realidad las grandes leyes de conservación que todos aprendimos desde muy jóvenes, desde la secundaria, la prepa, son leyes de conservación, son leyes de simetría. Todos los tiempos equivalentes, la traslación temporal nos lleva a la conservación de energía, la traslación espacial nos lleva a la conservación del momento lineal, las direcciones en el espacio equivalentes nos llevan a la conservación del momento angular. Incluso la relatividad, de la que voy a mostrar en un momento una lámina, también se refiere a las simetrías del espacio-tiempo. Einstein logró conjuntar ahí esas dos ideas, la del espacio y del tiempo. Entonces, lo que yo llamo ciencia elemental no es porque sea la ciencia sencilla, sino porque se basa en los elementos o componentes. Y la base de estas componentes son la mecánica cuántica y la relatividad. Estas dos son las grandes bases de la ciencia elemental, como le llamo yo. No voy a tener tiempo de hablar de ello, pero sí enfatizar que ambas teorías son teorías también de la simetría del espacio-tiempo y la simetría que domina al mundo microscópico. Hoy quiero hablarles de algo un poco la complejidad. Del lado izquierdo está el átomo, el núcleo, y del lado derecho una representación de esta complejidad a través de un bosque. La complejidad tampoco quiere decir algo complicado. Lo que quiere decir es perdonen ustedes, del latín plexus, entrelazado, transado, trenzado, imbricado. Y entonces la complejidad se refiere a un complejo, al conjunto de los elementos que forman un sistema y que interactúan entre sí. Y esta es una lámina que me gusta mucho entre lo que llamaríamos lo mecánico, a su izquierda una pelota cayendo con fotografías cada segundo y acelerando, y del lado derecho un gato que va dando vueltas en el aire, haciendo peripecias y cayendo de pie. Y ambos objetos, a un gato no se le debería llamar objeto, siguen las mismas leyes de la física, pero la pregunta es, ¿cómo es posible que el gato pueda realizar toda esta maniobra siguiendo las leyes de la física? Por supuesto, vemos que el centro de masa del gato se mueve exactamente igual que la pelota, pero todo lo demás, todo este movimiento, la ciencia no ha podido acabar de explicarla. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre lo adaptativo, lo biológico y lo mecánico? Y yo diría que es la memoria evolutiva. El gato no solo es este gato, sino sus antecesores, lo que se ha acumulado en su memoria genética, en su sistema nervioso.
Pero me va a interesar a mí, que dediqué mucho de mi vida científica a la simetría en la física, a discutir la posibilidad de que la simetría tenga también mucho interés en la biología. Pero voy a hablar de una simetría un poco distinta, que es la invariancia de escala o autosimilitud, que es la que se refleja muy bien con los fractales, que a distintas escalas tienen un aspecto muy parecido, una estadística muy parecida, que espero que puedan ver en esta imagen, espero que se vea el movimiento de los fractales. ¿Por qué tengo interés en estos fractales? Porque la naturaleza, la biología, ha elegido esta fractalidad como una estrategia para lograr envolver, lograr sus propósitos. Por ejemplo, los pulmones de un ser humano, de un adulto, tienen un área de intercambio de gases extraordinariamente grande. Que ustedes no lo crean, cubrirían una cancha de fútbol. Entonces ha sido una estrategia la fractalidad. En los humanos, esto se manifiesta no solo en los pulmones, sino en el sistema circulatorio, en el cerebro, en el DNA, etc. Voy a hablar entonces de este tipo de simetría, la simetría de invariancia de escala, la autosimilitud. Para ello, voy a definir lo que son los sistemas complejos. Es difícil que la gente coincida en que es un sistema complejo, pero voy a decir cuáles son sus principales características. Por ejemplo, que tiene muchos elementos entrelazados. Por otro lado, también tiene estructuras jerárquicas. Esto es muy interesante porque, por ejemplo, aquí de las moléculas, aquí está el DNA, no podemos explicar completamente, pero se forman células, órganos, individuos, que a su vez se reúnen y forman grupos de individuos como nosotros en este momento a través de la tecnología. También los sistemas complejos tienen propiedades emergentes. ¿Qué quiere decir eso? Que no podemos explicar ninguna de las escalas que les hablé antes a partir de sus componentes inferiores. Es decir, las células no se explican por sus moléculas, los órganos no se explican por sus células, y este es un gran acertijo que tiene la ciencia el día de hoy. Entonces, estos sistemas tienden a autoorganizarse. Esto que están viendo aquí son, me parece, hormigas, y del otro lado, a la izquierda, vemos las famosas parvadas de estorninos que se autoorganizan y vuelan de una manera extraordinaria. Esta autoorganización surge por etapas, por ejemplo, para las moléculas fundamentales. ¿Cómo de las moléculas fundamentales puede surgir esta organización genética, aquí expresada por el ADN? O, por ejemplo, cómo emerge la contracción a nivel celular de una célula cardíaca, ¿no? Esto es un ejemplo de emergencia que a su vez nos lleva a las contracciones sincronizadas del órgano por completo. Esto es uno de los también misterios de la ciencia moderna de la complejidad. Entonces, a nivel organismo, el ser humano, aunque esto es cierto para cualquier mamífero, para cualquier insecto, emergen las funciones que permite la vida de este conjunto de órganos que antes fueron a su vez tejidos, etc. Entonces, los seres humanos podemos visualizarnos como sistemas complejos con propiedades emergentes a todas las escalas. Aquí no he incluido
un grado más de complejidad que hemos descubierto y que es el del microbioma. Somos realmente sistemas ecológicos. Ese no es el tema que del que voy a hablarles hoy. Incluso, como dije antes, a una escala mayor hay esta autoorganización. Esto es durante el terremoto, creo que en 86. Ahora, ¿cómo vamos a analizar y cuál es la idea que les quiero transmitir? Bueno, la evolución nos ha llevado a tener un par de propiedades que son antagónicas hasta cierto punto. Por un lado, los órganos y los organismos son robustos, es decir, están diseñados por la naturaleza, por la evolución, para ser robustos, pero deben adaptarse a los cambios del medio ambiente. El medio ambiente es muy cambiante. Si se acerca un león, no queremos que el corazón, por ejemplo, siga latiendo en forma tranquila, queremos que cambie y que llegue a una optimización. La pregunta es cómo balancear y optimizar esta robustez y esta necesidad de adaptación. Nuestra hipótesis principal en el C3, en el grupo del C3, es que precisamente la salud se encuentra en un estado de homeostasis, de balance, entre la robustez y la adaptabilidad. O sea, la salud está entre estos estados de robustez y de desorden, y lo voy a explicar esto más en un momento, y voy a equiparar la salud también con una idea de invariancia de escala, como voy a tratar de explicarles. Para ello voy a usar también una idea de la física. En la física conocemos las transiciones de fase, por ejemplo en el agua, que puede tener 3 fases, el hielo, el agua y el vapor, pero también al cambiar la temperatura hay puntos críticos donde el hielo cambia a agua o donde el agua cambia a vapor y se caracterizan precisamente por tener múltiples escalas. Cada una de las fases tiene una escala característica, pero en las transiciones de fase es donde tenemos esta multiplicidad de escalas. Y eso hace que los puntos críticos tengan propiedades muy interesantes. Para ello, los físicos usamos modelos. Este es un modelo que tampoco voy a explicar mucho, pero que nos permite estudiar esa transición entre el determinismo y el azar, entre lo muy ordenado y lo desordenado, que es un modelo magnético que se llama el modelo de Ising. Un momentito, por favor. Ahí hemos entendido que la criticalidad es precisamente un estado, una transición entre dos estados. En este caso, en el caso de el orden, el desorden, ya Kaufman en su momento habló que la vida tal vez yace precisamente entre el orden y el determinismo y el desorden que puede tener, por ejemplo, un gas, las moléculas de un gas. Esto es en el espacio, pero imaginemos también que podemos analizar estos sistemas en el tiempo. Por un lado, podríamos meter en una caja negra un reloj suizo, que va a tener un micrófono adentro y podemos oír un ruido perfectamente ordenado, periódico. Por otro lado, podemos también hacer que suene cuando tenemos, por ejemplo, el azar, un decaimiento radioactivo, y esto va a ser completamente aleatorio. Pero si tenemos, por ejemplo, una lagartijita adentro con un electrocardiograma conectado, ¿cómo es que late ese corazón? Y de hecho, voy a mostrarles, está precisamente en la frontera. Yo primero creí que Kaufman hablaba metafóricamente y después poco a poco entendí que es cierto que la vida yace
precisamente en una frontera entre el orden y el desorden. Para ello, nos dedicamos a estudiar los latidos del corazón. En este caso, lo que queremos medir son los intervalos del corazón, entre el corazón, los latidos principales del corazón y cuánto tiempo pasa entre estos latidos. Como ven, como sabemos, el corazón tiene un promedio, una frecuencia promedio, pero también tiene fluctuaciones. Estas fluctuaciones resultan ser de gran importancia. Entonces, lo que hacemos es analizar estas fluctuaciones a través de series de tiempo, los intervalos entre los latidos. Los graficamos. En la vertical, ese es precisamente el tiempo que pasa entre latidos. Entonces ven que cambia radicalmente, a veces es muy homogéneo y a veces cambia rápidamente o no. Esto es un corazón en reposo. Hemos estudiado entonces la variabilidad del ritmo cardíaco y vemos que estos son, por ejemplo, 3 personas que tienen estos latidos aquí variables, aquí muy homogéneos y aquí muy variables. Y precisamente pasa eso, que el corazón sano tiene una variabilidad intermedia entre lo que es una frecuencia constante, casi, y una fibrilación ventricular donde todo es al azar. Lo que podemos entender y hemos analizado es que también, tanto en el espacio como en el tiempo, los corazones sanos laten de una manera invariante de escala. Aquí, por ejemplo, lo que estamos representando es que esta señal, si la amplificamos, se parece mucho, y si la volvemos a amplificar, se vuelve a parecer mucho. Este es el tipo de señal que tiene un corazón sano. ¿Cómo medimos la invariancia en el tiempo? Bueno, hace mucho Newton descubrió que una luz blanca se puede dividir en frecuencias características, lo que da colores característicos. Hacemos algo equivalente, en matemáticas se llama una transformada de Fourier, pero no lo voy a explicar aquí, solo voy a decir que se realiza un análisis de las frecuencias que tiene el corazón y hemos visto que esto es una gran señal de salud. Cuando vemos estas son las frecuencias, esto se llama una gráfica logarítmica, y vemos que precisamente volvemos a encontrar lo que es algo como ruido blanco, algo totalmente aleatorio, o una serie también demasiado periódica, y que es algo intermedio, esta recta perfecta que forma aquí es el corazón saludable. Hay una invariancia de escala. Decidimos, como los seres humanos son un poco difíciles de estudiar, tomamos un pequeño nemátodo que mide 1 milímetro, es transparente y que tiene una pequeña faringe que late, que tiene una frecuencia característica. Aquí está la medición, de nuevo, la altura tiene que ver con el intervalo, con la frecuencia relativa y de hecho aquí lo que estamos midiendo es el tamaño de esa válvula, de esa bomba y vemos que, por ejemplo, aquí son latidos más espaciados, aquí de repente son más cortos, más largos, etcétera. Y al hacer nuestro análisis encontramos, para nuestra sorpresa, que también sigue este gusanito que estaba en perfecto estado de salud, una recta en esta gráfica logarítmica. Eso nos dio la idea de que esto es una manifestación clara de criticalidad, o sea, de invariancia de escala. No nos hemos reducido al corazón, sino que hemos analizado también el cerebro. En el cerebro tenemos muchísimas mediciones ya, electroencefalogramas, resonancias magnéticas, etcétera. Electroencefalogramas. Ahí
tendríamos que entender el comportamiento de las neuronas, pero hemos podido encontrar precisamente que hay un comportamiento de nuevo invariante de escala. No tengo mucho tiempo de explicarlo aquí, pero sí quiero señalar. Como resultado de nuestro trabajo, hemos colaborado con un instituto al que Rui Pérez Tamayo le tiene mucho cariño, que es el Hospital de la Nutrición, donde hemos podido desarrollar junto con el doctor Bruno Estañol una serie de pruebas no invasivas que probablemente van a tener un papel importante en el futuro porque son muy fáciles de hacer. Por ejemplo, la variabilidad cardíaca o la variabilidad de las ondas cerebrales. Para terminar, voy a contarles un poquito sobre este mismo fenómeno de la criticalidad a nivel planetario. James Lovelock, en 1967, propuso, y ha sido bastante criticado por ello, la teoría Gaia, donde habla de una autoorganización a nivel planetario. Y mucha gente creyó que estaba hablando de alguna cosa mística o algo por el estilo, pero en realidad no se refería a eso. Habla de un estado o no de criticalidad, de invariancia, habla de la necesidad de la vida para poder llegar a un estado de homeostasis, en particular de la temperatura y de la mezcla de gases en nuestro planeta. Decidimos entonces hacer lo siguiente. Esta gráfica que ven ustedes arriba a la derecha es la gráfica más comentada probablemente en la historia. Es la gráfica con datos diarios y el promedio en negro. Creo que sí se ve la flechita, ¿verdad? De la temperatura promedio de la Tierra. Y como ven, va de 1880 a 2010. Y en efecto, vemos que ha aumentado la temperatura más o menos 1 grado o 1,5 grados en estos 130 años. Y mucha gente diría, que 1,5 grados, por favor, en mi casa me despierto a la Ciudad de México a 5 grados y a mediodía puede estar a 25, hay 20 grados. Pero eso representa una cantidad enorme de energía. ¿Ok? Lo que decidimos hacer fue tomar la reconstrucción de esta temperatura promedio en el planeta por décadas. Aquí vemos, por ejemplo, cómo varía en día a día la temperatura en la década de 1880 y 1890. Para construir estas gráficas fue necesario un trabajo muy intenso de interpolación entre muchos científicos, pero esta gráfica, la general, la total, ha sido repetida, se ha logrado repetirla en 3 grupos diferentes y es la que nos avisa de este cambio digamos, el calentamiento global que todo el mundo habla sobre él. Pero la sorpresa fue esta, decidimos nosotros no solo ver este 1,5 grados, sino estudiar las fluctuaciones. Ven ustedes que fluctúa muchísimo y nosotros hemos estado aplicando esta manera de analizar la invariancia de escala, el digamos, que sea parecido cuando cambiamos la escala. Y aquí tengo los primeros 2 gráficas que son de la década de 1880 a 1890, su gráfica, y esta otra en la siguiente década, son parecidas aparentemente. Lo importante es lo siguiente. Al precisamente analizar las frecuencias características, nuestra primera sorpresa fue encontrar que efectivamente la temperatura promedio de la Tierra en la primera década y en la segunda década son perfectamente invariantes de escala, como el corazón del C. elegans o como el corazón de los seres humanos. Es decir, la Tierra, y esto
no creo que Lovelock lo conociera, se comporta, late, pulsa, como si fuera un ser vivo. ¿Okay? Sin embargo, a medida que ha ido pasando las décadas, aquí les muestro una década más cercana, de 1940 a 1950, se ha roto esta simetría y todavía más en la última en la que tenemos datos, ya podemos analizar también de 2010 a 2020. Esto significa que los gases de invernadero han modificado esta autoorganización, se ha perdido. En el caso del corazón es lo mismo, la gente más vieja pierde esta simetría y eso quiere decir que pierde autoorganización. Esto es algo que hemos enviado a publicar recientemente y comparamos con los modelos que Lovelock utilizó, los modelos que se llaman de El mundo de las margaritas, que no, desgraciadamente no voy a tener mucho tiempo de explicarles, pero que muestra que un sistema vivo, sin tener ninguna guía, sin tener ninguna, digamos, liderazgo de nadie ni conciencia, puede llegar a un equilibrio y demuestra que, por ejemplo, la temperatura promedio de la Tierra se ha mantenido bastante homogénea debido precisamente a la interacción de la atmósfera con la biosfera terrestre. Entonces, esto es algo que hemos enviado con mis colegas Juan Claudio Toledo y Ana Leonor Rivera. Entonces, como conclusiones, me gustaría decirles que la ciencia ha avanzado de muchas maneras. Alejandro Frank y muchos de mis colegas, mis antecesores, trabajamos del lado izquierdo en lo elemental, en donde usamos las simetrías fundamentales para describir objetos como los núcleos, en donde las simetrías nos llevan a cantidades conservadas y donde hay escalas dominantes. Eso quiere decir que, por ejemplo, un núcleo no se preocupa nada por el hecho de que haya, digamos, haga frío afuera o que la luna esté llena o no. Ruy Pérez Tamayo ha trabajado toda su vida en lo complejo. Aquí lo clasifico en el mismo sentido de las simetrías, hablando de que aquí hay muchísimas escalas. Estas múltiples escalas, por ejemplo, ilustradas por un sistema ecológico, en donde hay desde pequeños seres microscópicos hasta grandes peces y los árboles y los vegetales que actúan, provocan que sea un sistema complejo, como lo es el cuerpo humano, pero aquí es un sistema complejo de la Tierra, de la naturaleza. Ahí la autosimilitud parece decir que es el estado de equilibrio del sistema. Y la criticalidad, entonces, nos da ese equilibrio evolutivo. Esa es la conclusión. Y voy a terminar ya mostrándoles dos pensamientos que me han llevado, me han motivado mucho en mi carrera científica. El primero de Jean Rostand, que nos dice la verdad que yo venero, es la modesta verdad de la ciencia. La verdad relativa, fragmentaria, provisoria, siempre sujeta a retoque, a corrección, a arrepentimiento. La verdad a nuestra escala, a nuestra escala. Por el contrario, yo dudo y odio la verdad absoluta, la verdad total y definitiva, la verdad con una gran V, que es la base de todos los sectarismos, de todos los fanatismos y de todos los crímenes. La ciencia es la modesta verdad cambiante. Y cierro con una frase del maestro Ruy Pérez Tamayo, que también desde que la leí me motivó muchísimo. La verdad
es que yo he definido la ciencia como una actividad humana creativa. Se requiere el mismo tipo de inspiración, de imaginación y de aventura del pensamiento de las otras profesiones creativas, como son las artísticas, la pintura, la música, la escultura, la literatura. Ruy Pérez Tamayo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Alejandro. Muy interesante. Muchísimas gracias. Quiero preguntar si el doctor Ruy Pérez Tamayo quiere hacer algún comentario en particular. Doctor Ruy, ¿gusta usted hacer algún comentario a la presentación? Debe tener apagado el micrófono. Doctor Ruy, ¿su micrófono está apagado? ¿Ya está prendido? ¿Ya nos escuchan? Ya. Sí, ok. Muchas gracias. Yo he escuchado a mi querido amigo Alejandro realmente con fascinación. Qué conferencia tan absolutamente deliciosa. Qué manera de manejar conceptos complejos, no fáciles, y de un nivel de teoricidad, de construcción de la realidad a través de una serie de conceptos totalmente nuevos, con una elegancia extraordinaria. Siempre ha sido así. Es mi buen amigo. Y me fascina cuando una persona con su capacidad didáctica, con su capacidad para articular pensamientos complejos, tiene la virtud de hacerlos accesibles. Realmente disfruté muchísimo esta plática tuya, mi querido Alejandro. Y Queridísimo Ruy, con muchísimo cariño y siempre esperando parecerme más a mi maestro Ruy. Muchas gracias. Te agradezco mucho y realmente disfruté muchísimo y me considero muy homenajeado. Gracias. Gracias, Ruy. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ruy. No sé si ustedes tengan a bien que las preguntas respecto del público las pasemos hacia el final de la sesión para dar pie a la siguiente presentación de parte de nuestro siguiente expositor. Nuestro siguiente expositor, si me permiten, es el doctor Víctor Alcaraz Romero. El título de la conferencia es Ruy Pérez Tamayo y la medicina experimental. Una breve reseña del doctor Víctor Alcaraz es la siguiente. Realizó sus estudios de licenciatura en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Realizó sus estudios de doctorado en la Universidad de París. Posteriormente, realizó una estancia postdoctoral en la Universidad Estatal de Moscú. Ha realizado análisis de las pérdidas en el comportamiento, resultado de las lesiones cerebrales, y ha desarrollado técnicas innovadoras de recuperación también de funciones cerebrales. En sus años en la parte de la administración ha fundado varios diversos centros de investigación relacionados con su especialidad en neurociencias, por ejemplo, en la Universidad Autónoma Metropolitana en Xochimilco, en la Universidad Autónoma del Estado de México
y en la Universidad de Guadalajara. En la Universidad Veracruzana fue director de la Clínica de Conducta. Fue director de la Facultad de Ciencias. Debo mencionar que esta facultad dio origen a la Facultad de Física, a la de Matemáticas, Biología y Psicología. Fue director general de investigaciones de la Universidad Veracruzana. Fue director del Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, por sus siglas es COBEICIDET. Hasta 2019 fue miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3, y lo anterior es porque su jubilación está en trámite. Ha recibido varios premios y distinciones, por ejemplo, entre ellos, algunos de ellos es Premio Nacional a la Investigación en Psicología por la Sociedad Mexicana de Psicología, recibió el Premio Internacional de Ciencias Sociales en Japón, además recibió el Premio Nacional del Consejo Nacional de Enseñanza e Investigación en Psicología, recibió la Orden al Mérito del Gobierno de Francia y el Premio Nacional de Ciencias y Artes. El Premio Nacional de Ciencias es el premio que otorga el gobierno mexicano a los científicos nacionales más destacados. Ha publicado alrededor de 120 trabajos de investigación y 9 libros. Adelante, doctor Víctor Alcaraz, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Por la oportunidad de expresar a Ruy Pérez Tamayo mi admiración y el profundo afecto que le tengo. Voy a brevemente referirme a algunos aspectos de la obra de Ruy. Ya el día de ayer, María Elena Medina Mora habló de la gran actividad que ha realizado, sobre todo dando lugar a vocaciones científicas, y Carlos Contreras mencionó el impacto que le ha causado en su vida desde estudiante el trabajo de Ruy. Es una figura señalada en México y muy tempranamente se inició en la investigación. Lo hizo desde su inscripción en la Facultad de Medicina de la UNAM, el primer año, asociado a Raúl Hernández Pion. Empezó a hacer trabajos de carácter experimental. Y hubo un aliento adicional a ese inicio que tuvo con Raúl Hernández Pion, llevando a cabo experimentos. Fue dado esto aliento por los trasterrados españoles que tuvieron que abandonar su país cuando cayó la República y fueron acogidos en México. Y aquí en México fueron jugaron un papel muy importante para el desarrollo de la investigación médica y para la creación de los primeros institutos. En eso le ha seguido Raúl Hernández Pion, que llevó a cabo un trabajo reconocido mundialmente, como también el trabajo de Ruy, que tiene impactos en el mundo entero. Ruy ha llevado a cabo un trabajo no solo de tipo experimental, sino que también ha creado un gran número de instituciones. Comenzó con la unidad de patología en el Hospital General y posteriormente en esa unidad ha llevado a cabo un trabajo muy importante para la caracterización de enfermedades crónicas en México. Y no solo se ha
comprometido en el trabajo de investigación, si no he estado muy atento a todo lo que sucede en nuestro país y en el mundo entero. Ha llevado a cabo un trabajo periodístico muy importante, muy crítico de nuestra sociedad y dando aliento también a todos aquellos que han leído ese trabajo de prensa y más aún el aliento viene de sus trabajos científicos. Ha inducido un gran número de vocaciones científicas y tiene un trabajo muy importante, reflexivo, sobre la ética de la actividad médica. Ha sido muy crítico de la comercialización de la medicina y ha señalado en el caso de la ética algunos aspectos que no han sido considerados en varios de los códigos existentes. Entre ellos, que una de las obligaciones del médico es hacer investigación. Y finalmente, hace investigación incluso en su trabajo diario, en su trabajo clínico diario, quirúrgico, puesto que se está enfrentando a problemas y está descubriendo las causas de enfermedades y al mismo tiempo sanándolas. Y dando la posibilidad de que sus técnicas se vayan desarrollando precisamente por la reflexión que pueda hacer en relación con el trabajo que lleva a cabo de manera cotidiana, si lo enfoca a la investigación. Y también ha indicado el gran papel que debe jugar el médico como maestro tanto de sus colegas, dándole a conocer los hallazgos que haya tenido en su práctica diaria o en el trabajo de investigación que realiza, y también, sobre todo, en la educación que debe dar a sus pacientes, en cómo debe de guiarles para preservar su salud y cómo explicarles y darles aliento para que también de esa manera, además de las técnicas terapéuticas utilizadas, salgan adelante con una vida sana y que además sea productiva. También se ha dedicado a hacer análisis del desarrollo histórico de la medicina y esa capacidad inductiva que tiene para hacer trabajos me ha llevado a mí mismo a que empiece a realizar un análisis del desarrollo de los conceptos psicológicos y neurofisiológicos a través del tiempo. Labor importante, pienso yo, porque todavía nosotros arrastramos en relación con las causas de nuestra conducta, con los determinantes de nuestra forma de ser, arrastramos todavía algunas de las nociones que existían hace ya muchos años y que no hemos podido hacer a un lado. En los orígenes, en las épocas antiguas, pues los sucesos del vivir eran resentidos por la propia persona. El corazón latía en las emociones y eso pues hacía que al corazón se le diera precisamente el carácter de ser impulsor de las mismas. Y el cuerpo era descubierto por heridas que se producían en accidentes, por fracturas, dislocaciones, trastornos sensoriales y motores indicaban también que algo malo ocurría en el cuerpo, dado que empezó progresivamente a considerar que esos males que se daban en los organismos vivos no eran un resultado de castigos de los dioses o bien de demonios que se incorporaban a los cuerpos o brujos que actuaban de mala fe para perjudicar a las personas, sino que dentro del cuerpo
y en su relación con el medio ambiente había una serie de procesos que era necesario estudiar. Y en la medicina antigua, junto a las creencias de los dioses como provocadores de castigos en la forma de enfermedades, hubo trabajos, por ejemplo, en la medicina egipcia, en la que empezó a verse que también daños que ocurrían en el cuerpo, era factible darles una causa que podría estar por algo que sucediera en el exterior o algo que también tuviera su lugar en el propio cuerpo. Por ejemplo, en el papiro de Erwin Smith, él aparece, era un papiro que está dedicado a ver heridas, más bien de tipo quirúrgico, y descubre cómo una situación aparentemente que no sería explicable, que de repente tuviésemos, tras un golpe recibido en el cerebro, una falta, una incapacidad para movernos, una incapacidad para hablar, dependiendo del lado a donde se había recibido ese golpe. Y algo que parecía extraño, del lado contrario al golpe, era a donde ocurrían los procesos de tipo patológico. O también podrían ocurrir del mismo lado, cuando por un contragolpe la masa encefálica chocaba contra la otra parte de la bóveda craneana y esta se dañaba, y entonces del mismo lado del cuerpo se producían las perturbaciones. Ya había dicho yo que en los orígenes se descubría en los sucesos del vivir una serie de datos sobre cómo nosotros conservamos la vida, cómo nosotros podemos perder. Y algo que estaba a la vista de todos es la respiración como fundamento de la vida. Neuma, el aire que se inspira por la nariz, nos da la vida, porque cuando se exhala el último aliento, la perdemos. Y ya había señalado yo cómo, aparte del neuma, que se consideraba muy importante en la época homérica en Grecia, el timos, residente en el corazón, daba al individuo las emociones que podía padecer o gozar. Y el frenes, la valentía de los guerreros en el combate, que tenía su asiento en las vísceras, en las entrañas. Y por otro lado, el razonamiento se consideraba como una actividad de carácter reflexivo. La división entre seres vivos y materia inerte estaba dada por precisamente eso que nos daba la vida, por el neuma, por la respiración. Y la palabra griega para animación es anemos, pasó al latín como ánima. Y empezaron a partir de esas vivencias allá a hacerse estudios. Y los primeros estudios fueron realizados por quienes hacían disecciones. Almión de Oclotona, en la Grecia meridional, descubrió los nervios ópticos, descubrió que había unos tubos que salían del ojo hacia el cerebro. Y entonces señaló que la visión ocurría gracias a la acción de la luz que venía de fuera
y que llegaba al cerebro conducida por esos tubos, por los nervios ópticos. Pero había ese fuego externo, que es la luz, y un fuego interno. Ese fuego interno se descubría gracias a la asociación de fuego interno y fuego externo. Era posible ver las imágenes que se daban en el exterior. Y el fuego interno pues se descubre muy fácilmente. Hay que apretarse los ojos y entonces uno ve lucecillas. Vemos después que el razonamiento fue ubicado en el cerebro, pero fue ubicado por un error, por la especulación de Platón. Las ideas deberían, que es lo importante, la base de la realidad, deberían en el ser humano ubicarse en el lugar que se acercara más al círculo, que es la figura geométrica perfecta. Y tenían que estar ahí las ideas porque eran lo perfecto. Atinó por la especulación de Platón, y Aristóteles, que era un investigador que hacía experimentaciones, se equivocó, porque precisamente por sus experimentaciones, él hizo un gran estudio sobre los animales, sabía que cuando el corazón se detenía, se moría, y ahí residía evidentemente la vida. Después, en el imperio de Alejandro, la biblioteca de Alejandría, en la casa de las musas, empezaron a hacerse disecciones y vivisecciones, algo que en este momento sería escandalosa, precisamente por los códigos de ética que ha estudiado Ruy. Aunque en la Alemania nazi se hicieron experimentos con los que estaban en los campos de concentración. Y en hospitales de Estados Unidos también se han hecho trabajos de carácter experimental faltando a las normas éticas. Pero ahora eso ya está completamente prohibido. Pero en la Casa de las Musas empezó Herófilo a plantear cómo el neuma era llevado, él decía que por las arterias, porque por las venas corría la sangre. Cuando alguien moría, resultaba que había sangre en las venas, pero no en las arterias. Entonces ahí debería de correr el neuma. Herófilo descubre y describe con alguna claridad al cerebro, al cerebelo y al cuarto ventrículo, y los nervios sensoriales y motores. Los nervios motores decía que eran más gruesos y que ese grosor permitía que se movieran los músculos. Erasistrato también ahí en la Casa de las Musas señalaba que el aire desde los pulmones era llevado al corazón. En el ventrículo derecho del corazón estaba la sangre y era llevado al cuerpo por las venas, mientras que en el ventrículo izquierdo el aire se transformaba en el espíritu de vida, en el neuma, se llamaba neumasoticón, o sea, el aire animal, el espíritu animal, y iba por las arterias a los ventrículos cerebrales. Al llegar a los ventrículos cerebrales se convertía en neuma psiquicón, o sea, en donde los espíritus animales daban lugar a las características que son ya propias de los seres humanos, entre ellos la inteligencia, que para él residía en las circunvoluciones cerebrales. Galeno, ya en la época romana, él fue médico de los gladiadores, entonces tenía mucha experiencia, hacía disecciones y veía
lo que le sucedía a los gladiadores en las peleas que tenían, él señaló que era en el hígado donde el aire se convertía en neuma físicon, y en el corazón, a donde era llevado por los pulmones el aire, se convertía en neuma soticón, en neuma vital, en neuma animal. Y en los ventrículos cerebrales, perdón, dije en los ventrículos cerebrales en el corazón, se convertía en neuma soticón, y en los ventrículos cerebrales en neuma psíquicón, en neuma psíquico. Y los movimientos eran controlados, de acuerdo con Galeno, en la médula espinal. Había descubierto el nervio laríngeo porque por error alguna vez hizo un corte en un animal, en el nervio lingual, y dejó de quejarse, dejó de expresar su dolor. Las circunvoluciones cerebrales para Galeno no eran el asiento de la inteligencia, porque los asnos tienen circunvoluciones cerebrales y parece que no son igual de inteligentes que los hombres. La vida, entonces, siempre se ha considerado como producto de la respiración. Y en la cultura hebrea, la palabra para respiración era roa. Así se designa en la Biblia el soplo que Dios le dio a Adán para darle la vida. Cuando la Biblia hebrea en la Casa de las Musas, en la Biblioteca de Alejandría, fue traducida al latín, se tradujo roa como neuma. Cuando los 70 sabios que tradujeron la Biblia del hebreo dieron lugar a la llamada Septuaginta. Y algo que los psicólogos deben agradecerle a San Agustín, porque San Agustín, al enfrentarse a la Biblia en griego y ver cómo en latín podía traducirse en neuma, debería haberlo traducido como flatus. Y digo que para los psicólogos fue bueno que no lo tradujera como flatus, porque ahora formarían parte del gremio de los gastroenterólogos. Entonces ya en la Edad Media las flatus vocis es el puro aire, una palabra sin sentido. Pero entonces San Agustín dijo, no puede ser viento, porque ahí en el soplo que Dios le dio a Adán, le transmitió parte de su sabiduría. Y entonces ahí en la palabra para expresar esto fue espíritus. Otro término que fue modificado en el curso del tiempo, además de espíritus, fue el surgimiento de la palabra mente. Mente significa mentar, llamar a algo, nombrarlo. Según Duarte de San Juan, en España, la mente en los hombres significa mentir, porque los seres humanos mienten cuando nombran, ya que cuando nombran no crean, mientras que Dios dice la verdad, dado que cuando mienta, cuando nombra, se hacen las cosas. Dice, hágase la luz, y la luz se hace. Posteriormente, ya existente la palabra mente, estando presente todavía los espíritus animales de la antigua Grecia y de la época romana, Descartes consideraba que los animales eran máquinas, pero que el ser humano tenía una parte que era máquina, nuestro cuerpo, pero un alma que residía en la glándula pineal. Hablaba entonces de la res extensa, lo material, y la res cogitans, lo que nos hace a nosotros tener el conocimiento que reside precisamente en la glándula pineal
en el alma. Pero Descartes tuvo un gran descubrimiento que fue el del arco reflejo, porque decía que la glándula pineal recibía de los órganos de los sentidos los estímulos y entonces daba lugar a que los espíritus animales corrieran por los nervios y entonces se producían las contracciones de los músculos. El alma pineal como asiento del alma, entonces, estaba presente en Descartes, pero de la Mettrie señalaba que no existía esa alma, sino que el hombre todo era una máquina. Importante para esto porque orientó al trabajo de descubrir en nuestro cuerpo todas aquellas estructuras que podían dar lugar al movimiento, a nuestra habla, a nuestros pensamientos. Ya después se hizo a un lado la idea, porque en un principio se creía que en los ventrículos cerebrales residía la inteligencia. Willis encuentra que los ventrículos cerebrales no llega sangre, entonces no llegaba el espíritu animal, sino que la corteza cerebral venía a participar, porque era una especie de alambique, en la producción de la sangre en espíritus animales que eran llevados por los nervios a los músculos. Igual descubre que los animales descabezados siguen manteniendo respuestas motoras y había entonces un alma espinal. Pero Galvani descubre que no hay los espíritus animales, sino que son corrientes eléctricas las que corren por los nervios y son las que provocan las respuestas. Posteriormente, ya muchos años después, Golgi desarrolló una tinción que le sirvió a Santiago Ramón y Cajal para descubrir la neurona. Golgi tenía una teoría, era la teoría reticular de cómo estaba estructurado el cerebro. Pero Santiago Ramón y Cajal, gracias a la tinción de Golgi, descubre la neurona. Ambos recibieron el premio Nobel. Y Golgi no se comportó caballerosamente porque hizo una crítica defendiendo su teoría de la teoría reticular, una crítica acerba a los planteamientos de Cajal. Un paso adelante fue dado por Sechenov en Rusia, porque él planteó que en el cerebro también ocurrían reflejos. Había la conducta, se producía la conducta refleja gracias a la acción de los estímulos que ahí llegaban. Pavlov vino a descubrir que la actividad refleja se daba no solamente por la acción de un estímulo sobre los receptores y la producción de una respuesta motora dada originada en la neurona motora con la que la neurona sensorial estaba asociada, sino que había la posibilidad de que si se asociaba a un estímulo captado por estereoceptores a otro que era recibido por un receptor conectado con arco reflejo, que entonces esa respuesta refleja se anticipaba. Y Krasnogorski vino a descubrir que no solo los estímulos externos producían estas respuestas anticipatorias de tipo reflejo, sino que también los estímulos propioceptivos. Él lo que hacía era darle de comer a un perro, pero antes le levantaba una pata para originar un estímulo propioceptivo. Y de repente vio que el perro empezaba a levantar la pata. Él mismo se daba el estímulo propioceptivo para generar la salivación y recibir el alimento. Esto llevó a Thorndike y a Skinner a plantear la ley del efecto y el llamado
condicionamiento operante. Hasta ahí vemos cómo progresivamente estamos situando ya la actividad de los seres vivos en el cerebro, en las estructuras del sistema nervioso, tallo cerebral, médula espinal, y cómo esta estructura va dando lugar a conductas complejas. Y hay nuevos métodos de estudio, la electroencefalografía, la imagenología, en la actualidad, o la luminiscencia. Se puede ver cómo mediante ciertas técnicas se ilumina una neurona y actúa al recibir un estímulo proveniente del exterior. Pero, desgraciadamente, todavía conservamos en las neurociencias y sobre todo en la psicología ese duelo dentro de la máquina del que hablaba Ryle y del que Descartes señalaba su existencia. O sea, todavía pensamos que hay entidades fantasmales. La mente, que ya vimos que representaba en el ser humano, según Duarte de San Juan, una incapacidad de verdaderamente actuar sobre la realidad como lo hacía Dios. Pero la mente es el asiento de imágenes, pensamientos y razonamientos, tal como el alma de la glándula pineal. Y se habla de que hay una memoria en el cerebro, un almacén, se habla de un almacén, o hay para los actos de la memoria de corto término, por ejemplo, una operación aritmética que hace uno mentalmente, una especie de pizarrón en nuestro cerebro a donde guardamos las cifras que estamos utilizando para hacer nuestras operaciones. Y llaman los psicólogos ejecutivos centrales aquellos que determinan las acciones. O sea, que todavía conservamos esos resabios de las antiguas creencias y que hay que hacer un lado para estudiar cómo el cerebro verdaderamente, el sistema nervioso en general, es el que nos permite el adaptarnos a la realidad, ejecutar las acciones correspondientes. Ya para terminar, quiero referirme a lo que ha hecho Ruy en la Universidad Veracruzana. Porque resulta que dos investigadores que se descubrieron sus intereses en la investigación, dos alumnos que en la Facultad de Medicina se descubrieron como investigadores, Raúl Hernández Pon y Ruy Pérez Tamayo, han influido en la Universidad Veracruzana. Ya en la presentación que me hicieron, se hablaba de que en la Facultad de Ciencias de la Universidad Veracruzana se creó la carrera de psicología. Y aquí estuvo Hernández Peón impulsando precisamente la investigación, como estuvieron también otros grandes investigadores. Estuvo aquí Fessner, un experto en el condicionamiento operante. Estuvo aquí Henri Gaston, como profesores huéspedes, e incluso tuvimos en aquella época un apoyo importante el Instituto ahora de Investigaciones Biomédicas. El doctor Soberón vino a dar charlas aquí, y un buen número, el doctor Dionisio Nieto, animando el trabajo de investigación que empezó a realizarse en esa escuela, que en el primer congreso de psicología que hubo en México, la mayor parte de los trabajos de investigación que se presentaron salieron de aquí, de esa escuela de la Universidad Veracruzana. Y en el caso de Ruy, la ayuda que nos ha prestado ha sido importantísima con su cátedra. Nos ha permitido tener contactos con los investigadores nacionales, con los miembros del Colegio de México, y además
ha traído aquí al Seminario de Problemas Científicos y Filosóficos para que nuestros investigadores pudieran compartir en ese seminario las discusiones que ahí se dan para atacar, para dilucidar y para reflexionar sobre los grandes problemas de la ciencia. Entonces, gracias, Rui, por todo el apoyo que nos has proporcionado y recibe este agradecimiento que te doy y el profundo afecto que tengo por ti. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor Alcaraz. Muchísimas gracias. Bueno, si gustan, vamos a dar pie a las preguntas. Me gustaría a mí primero hacer un breve resumen de los comentarios de la interesante plática del doctor Alejandro Frank respecto a la más bella historia. En esta plática, el doctor Alejandro Frank nos habla acerca de las simetrías, nos hace favor de hablar de las simetrías las diferentes escalas y la invariancia en la escala y la autosimilitud. Por ejemplo, nos hace comentarios de los sistemas complejos. Nos dice que los sistemas complejos son sistemas de muchos objetos que generan propiedades emergentes y se autocorrelacionan. Estos sistemas complejos pueden ocurrir desde las moléculas, como el ADN, hasta el tejido molecular, el tejido muscular cardíaco. Por ejemplo, hace una analogía también con el modelo que se trabaja en física de modelo de Ising, donde se establecen 3 diferentes zonas, que es el determinismo, la criticalidad y la parte azarosa, que serían como 3 estados. La criticalidad sería el equivalente al equilibrio y el determinismo es todo aquello que conocemos perfectamente bien a través de las leyes de la física, y la parte azarosa es la parte que podemos estar queriendo conocer a través de estos fenómenos de criticalidad. Acá nos hace referencia que lo que es importante es hacer el análisis sobre las fluctuaciones. A mí me gustaría sí, reconocer que el doctor Alejandro Frank hace un análisis del comportamiento de la temperatura de la Tierra desde 1880 hacia este año, y hace unos intervalos de tiempo de cada 10 años y presenta unas gráficas que se ven líneas rectas en periodos de cada 10 años. Sin embargo, en el momento a partir de 1940 se ve que hay una disrupción, como si hubiera un rompimiento de la simetría, estas simetrías de las cuales el doctor Alejandro Frank ya nos ha estado hablando. Y este rompimiento de simetría pues tiene que ver con cómo hemos afectado con nuestras actividades humanas, la temperatura de la Tierra, el cambio climático del que hemos estado hablando, que para los datos que el doctor presenta se ve que es por alrededor del año de 1940, que es cuando se da el desarrollo fuerte del petróleo y el desarrollo de los plásticos. Posiblemente están correlacionados con estas etapas que nos hace mención. Y bueno, a mí sí me gustaría comentar que a través de estos estudios de criticalidad es posible hacer un análisis del cambio climático con la intención de hacer predicciones. Lo mismo se podría hacer posiblemente haciendo estudios sobre la contaminación del agua o de los océanos, ¿no? Con la intención también de hacer predicciones. Entonces, muy interesante su plática, doctor Alejandro Frank. Muchísimas gracias. Tenemos algunos comentarios del público. Por ejemplo, en Facebook nos hacen mención
de si fuera posible incluir este tipo de temas de criticalidad y este tipo de teorías de sistemas complejos que son muy novedosas, muy nuevas, en los libros de texto de enseñanza de nivel básico, con la intención de incluir estos temas de relevancia y emergencia ecológica en la currícula escolar. Nos hacen el comentario la maestra Jessie Tobar, que pues sería muy relevante, muy importante hacer extensivo estos conocimientos incluso a los niños, ¿no? A niveles básicos. Otro comentario es de la maestra Jessie Tobar, es respecto a que que estos materiales se puedan incluir posiblemente en la currícula de algunas materias o temas más especializados. No sé si haya alguna otra pregunta de parte del público que quiera hacer al doctor Alejandro Frank. Norma, si quieres, trato de contestar a lo que preguntan. Yo creo que es fundamental que está muy ligada la idea de la complejidad con la multidisciplina. En el Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM hemos planteado la necesidad precisamente de un diálogo entre muchas disciplinas para poder abarcar las muy diversas escalas que participan en una problemática dada. Refiriéndonos a la pregunta específica sobre los niños, sobre la currícula, sí es muy importante que empecemos a hablar entre las distintas disciplinas. La tradición científica ha sido muy orientada hacia lo disciplinario y es vital que vayamos hacia la multidisciplina y a un lenguaje común, que podamos comunicarnos entre nosotros, que no sean todas áreas muy restringidas con su propio lenguaje. De hecho, en la Facultad de Ciencias estamos por iniciar en un poquito de tiempo una materia que va a ser transversal para los estudiantes de biología, de matemáticas y de física por el momento, que después queremos que abarque muchas más áreas, que se va a llamar así, se va a llamar complejidad y problemas sociales, complejidad y cambio ambiental, todo este tipo de cosas. Y sí, para los niños es un poco más complicado, hay que desarrollar los temas de esta manera, pero quiero mencionar al proyecto Pauta, el programa Adopte un Talento, que trabajamos con niños, hacemos un puente entre los profesores, los maestros de primaria y de secundaria y la prepa, y los académicos universitarios, y los niños y los padres de familia, donde hemos intentado precisamente también que no se enfoque cada materia por separado. Eso puede tardar un poco más, pero es una magnífica idea el introducir ya a los niños esta visión más transversal, más horizontal entre las distintas disciplinas. Doctora, el micrófono. ¿Puedo hacer una pregunta? Muchas gracias, doctor Alejandro Frank. Muchísimas gracias. A mí, bueno, viendo acá los comentarios, bueno, si ustedes gustan, podríamos pasar, si no hay alguna otra pregunta del público o algún comentario. No sé si gustan que la maestra Isabela quiere hacer un comentario. Si gusta usted, por favor, abrir su micrófono.
Sí, yo soy estudiante de la Nahua Cancún. Recién comencé a estudiar y la verdad es que me encantó la charla. Yo veo la pasión en sus ojos al momento de hablar. ¿Tiene algún mensaje para la generación de nosotros? ¿Algún mensaje que nos quiera dar? ¿Consejo? Muchas gracias, Isabela. Tanto el maestro Ruy Pérez Tamayo como yo soy su aprendiz en algún sentido, nos hemos convencido desde jóvenes que la educación, la ciencia, el conocimiento científico, la cultura, son la única manera en que podemos salir adelante. Y más en las condiciones en que estamos de cambio climático, de problemas de pandemia y todo lo demás. Ahí mismo podemos ver que la ciencia es fundamental. Y como dice Ruy, además es un gran placer el que uno siente al trabajar en estos temas y vislumbrar alguna solución, aunque sea muy pequeña. El mensaje es: no pierdan la esperanza de que podemos ser una mejor sociedad y intenten dedicarse a lo que más les apasiona. Ojalá que sea la ciencia, y si no, que sea el arte, que sea la literatura, no importa, que toquen el piano, pero háganlo con mucha pasión. Ese es mi mensaje. Muchas gracias. Gracias, Isabel. Muy bien, muchas gracias, doctor Alejandro, muchas gracias, Isabela. Bueno, por cuestiones de tiempo, si ustedes me lo permiten, vamos a dar pie a la sesión de preguntas respecto del tema expuesto por el doctor Víctor Alcaraz. Me gustaría hacer una breve reseña de su exposición, de su interesante exposición. El doctor Víctor Alcaraz nos hace un recorrido a través del tiempo, a través de los estudios realizados por Platón, donde ya hace análisis del comportamiento cerebral, nos hace viajar en el tiempo a través de los estudios realizados en la Casa de las Musas, en la Biblioteca de Alejandría, donde se hicieron las primeras disecciones. Nos habla del neuma, de cómo es llevado el aire al interior cómo se entendía que era llevado el aire al interior del organismo para dar vida. Nos hace referencia a los estudios hechos por Descartes, por Galeno, por Secharov, incluso en tiempos más cercanos por los estudios de Golgi y los estudios del doctor Ramón y Cajal. Muy interesante plática, doctor Víctor Alcaraz, muchísimas gracias. Yo quisiera hacer un comentario, si me lo permite, es respecto a lo siguiente. El doctor Alcaraz nos hace el comentario de, por ejemplo, cuando alguien se golpea, una persona normal, está en un estado normal, ese estado sería el equivalente al estado que menciona el doctor Alejandro Frank, el estado determinista. Y esta persona sufre una caída y se golpea en la cabeza, se golpea el cerebro. En ese momento que ocurre el golpe, la persona pasa de estar de este estado de equilibrio, que sería el estado de criticalidad, al estado azaroso, que es el estado azaroso que hace mención el doctor Alejandro Frank. Entonces, en este punto, por ejemplo, que nos hace mención el doctor Alcaraz, se relacionan las dos, se ve la relación entre las dos pláticas, se ve que estos temas de criticalidad, sin saberlo, ya se habían hecho este tipo de estudios, por ejemplo, con este tipo de conocimientos que tiene el doctor Víctor Alcaraz, son temas que se ven relacionados, ¿no? En ese punto se relacionan. Y entonces cuando esta persona se golpea el cerebro y se lastima, entra a una etapa donde sería el equivalente a que rompe su simetría. Y entonces en ese momento se producen una serie de perturbaciones que van a desarrollar patologías, que son estas patologías como las entiende el doctor Víctor Alcaraz. Posiblemente sí en este punto tiene razón el doctor Alejandro Frank, deberíamos de poder
tener un lenguaje más común para podernos comunicar, porque son varias áreas donde se hacen estudios que se pueden relacionar, se pueden ver correlacionados, ¿no? Y este conocimiento podría fortalecer el desarrollo de la ciencia, ¿no? La verdad es un tema muy interesante, muy fascinante. Muchas gracias, doctor Víctor Alcaraz. Tenemos varios comentarios en el... Doctora Norma, ¿no la escuchamos? ¿No se escuchó nada? Desde los comentarios, doctor Víctor. Puedes continuar. Que teníamos varios comentarios hacia el doctor Víctor. La plataforma, sí, claro. Tenemos varios comentarios en el chat de la plataforma de Zoom. Por ejemplo, la maestra Teresa Aguilar, una felicitación enorme al doctor Víctor Alcaraz. Sin duda es una de las personas más sabias que he conocido. Excelente maestro. Un orgullo ser alumna del doctor Alcaraz en la Facultad de Psicología, región Jalapa. Por ejemplo, la maestra Julisa Barradas, un tremendo honor y orgullo ser alumna del doctor Víctor Manuel Alcaraz, el mejor maestro sin duda alguna. Muchas felicidades. Raúl Alexis nos dice, soy totalmente feliz de ser alumno del doctor Víctor Alcaraz, el mejor maestro que he tenido, un gran orgullo. Tenemos una serie de comentarios de felicitaciones al doctor Alcaraz. Por ejemplo, Dulce Oviedo nos dice, las charlas del doctor Alcaraz siempre son un deleite y de gran aprendizaje. Tiene una gran capacidad para integrar el conocimiento y compartirlo de forma amena e interesante. De la Dirección General de Investigaciones, Rosario Medel comenta, soy lectora ávida de la obra del doctor Ruy Pérez Tamayo. Si hay tiempo, los ponentes podrían dar un consejo a los jóvenes que inician la investigación. Y bueno, así tenemos varios comentarios. Felicitando al doctor Alcaraz, al doctor Ruy Pérez Tamayo. No sé si hay algún comentario de parte del público, alguna intervención. Tenemos unas preguntas al final del chat. Doctora, si gusta, ¿puede leerlas? Sí, unas preguntas de Lisette Almanza, Colorado. Pregunta, ¿cómo fue su experiencia al trabajar con el condicionamiento operante? ¿O qué momento considera que fue clave para desarrollar su línea de investigación? Por ejemplo, Viviana Bernal Gómez pregunta, al final del conversatorio del doctor Alcaraz, algo plantea de la búsqueda del lugar de la emoción desde el ánima, según lo que nos ha dicho. ¿Cuál podría ser su opinión sobre bioquímica y emoción e investigación actual en el tema? Y también tenemos la pregunta de Lisette Almanza, Colorado. Doctor Alcaraz, ¿cómo fue su experiencia al trabajar con el condicionamiento operante? ¿O en qué momento considera que fue clave para desarrollar su línea de investigación? No sé si el doctor Alcaraz nos haga favor de responder a las preguntas. Doctor Alcaraz, si puede activar el micrófono, por favor. Con el condicionamiento operante trabajé con pacientes que eran hemipléjicos y a través del mismo y proporcionándoles estimulación a
tanto de carácter auditivo, cada vez que había una contracción en sus músculos del lado parético, había contracciones mínimas y progresivamente esas contracciones las fui aumentando precisamente proporcionándoles reforzamiento y dándoles finalmente a conocer que sus músculos todavía podían ser funcionales. Sí, muy bien. Muchas gracias, doctor Alcaraz. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta de parte del público, alguna intervención más. Hay uno en el chat. Nos hace la pregunta Juan Antonio Cabañas Castro. Buenas tardes, una extraordinaria e interesante charla. Esta relación que nos pone nuestra presentadora la estamos viendo en esta pandemia respecto al grupo de personas que se dedican a incentivar información falsa y no basada en evidencia. ¿Cómo podemos contrarrestar de forma efectiva esto? ¿Rompe esto el equilibrio efectivo que el personal de salud trata de preservar? ¿Hablo de una batalla entre la información falsa contra la información basada en la evidencia? Esa es la pregunta. No sé si alguno de nuestros panelistas nos haga favor de responderla. Bueno, si no hay ya sea Rui o Leobrán que respondan, yo haría un comentario. El gran problema que tenemos es la falta de educación. La falta de educación en el sentido de que no se ha proporcionado toda la información científica que cualquier persona debe de tener. O sea, esa información científica debe de comenzar en las escuelas primarias. Y como no se ha logrado precisamente darle el énfasis que hace falta a la educación de la ciencia en todos los niveles educativos, lleva a que empiece a creerse cualquier hecho, aun cuando no tenga absolutamente ningún fundamento. No, nuestro sistema educativo no nos ha enseñado a ser críticos y no nos ha proporcionado los elementos a través del conocimiento de la ciencia que necesitamos para no aceptar algo que no tiene ninguna validez, que no está, no es un hecho real, sino simplemente una creencia. Sí, muy bien. Muchas gracias, doctor Alcaraz. Doctor Alejandro Frank, observaba yo que usted nos quería hacer favor de hacernos un comentario. Se me adelantó el doctor Alcaraz, iba a comentar más o menos lo mismo. Estamos en una situación altamente complicada con respecto a la información. En efecto, se han empezado a utilizar algunos mecanismos para verificación. Por ejemplo, ahora en Twitter y en Facebook, en ocasiones, al propio Trump, que no sé si están enterados, pero está, en este momento, está revirtiendo, hablando de fake news, está acusando, está perdiendo la elección, número uno, lo que es una gran noticia, pero número dos, está insistiendo en que fue un fraude y que hubo por todos lados votos falsos y que los legales no los contaron
y son mentiras, todo eso es mentiras. Esto muestra que la pregunta es muy buena. ¿Cómo vivimos en una época en que hay verdades alternativas a las verdades científicas? Creo que ahí también, espero, va a prevalecer la cordura y la racionalidad. Esperemos todos que sí. Pero en este preciso momento hay una tensión gigantesca en los Estados Unidos, porque Trump se niega a aceptar su derrota. ¿Cómo podemos resolver este tipo de cuestiones? Creo que va a tener que haber una verdadera revolución en cómo manejamos las cosas, en el sentido de que hay digamos, una disputa, podemos decir, una dualidad entre la libertad de prensa, la libertad de expresión, por un lado, y el exceso y la utilización de los medios para manipular a la sociedad. Entonces tenemos que llegar a una especie de criticalidad, si me puedo autocitar, en donde podamos mantener lo más posible la libertad, pero sin permitir que la libre, digamos, dispersión de mentiras, como está sucediendo constantemente en nuestros días. Yo quiero agradecer muchísimo a la Universidad Veracruzana, a la doctora Bagatela Flores, al doctor Ruy Pérez Tamayo, la oportunidad de dirigirme a ustedes, y pues esperemos que las noticias en los próximos 24 o 48 horas no sean tan terribles como parece que pueden ser en este momento. Entonces me despido de ustedes. Muchísimas gracias y hasta pronto. Muy bien, muchas gracias, doctor Alejandro Frank. Hasta luego, hasta luego. Mucho Hasta gusto luego. haber estado con ustedes. Gracias, doctor. Bueno, por cuestiones de tiempo, me gustaría nada más hacer la invitación al doctor Ruy Pérez Tamayo, si tiene algún comentario que quiera hacer antes de terminar la sesión. Soy su hija, soy la hija del doctor Pérez Tamayo. Él se tuvo que retirar, ya no se sentía bien, entonces se retiró hace un rato y les agradece mucho a todos. Me dijo que les manda muchos saludos, que les agradece mucho, pero ya no pudo seguir. Sí. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias, un gran honor. Bueno, sin más comentario, me gustaría ceder el micrófono al maestro Rodrigo López Sánchez. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Bagatella. Pues agradecemos al doctor Pérez Tamayo, a los panelistas y a la moderadora del día de hoy. Con esto cerramos el segundo día de actividades de esta cátedra con el coloquio Pensamiento Científico y Humanista de Ruy Pérez Tamayo. Y bueno, les recordamos que el día de mañana iniciamos a las 5 de la tarde por este mismo enlace con la participación del doctor Vicente Quirarte con la conferencia El amor entre la vida y la muerte, y el doctor José Manuel Velasco Toro con la conferencia Ruy Pérez Tamayo en la ciencia y en la historia. Les esperamos y que tengan excelente tarde. Hasta luego.